Es bueno grabar por eso. Bueno, entonces, esencialmente cuando nosotros hablamos del oscilador armónico cuántico, y esto es importante, hablamos de un sistema que lo caracteriza un potencial armónico. Entonces estamos hablando de un sistema con un hamiltoniano pi al cuadrado sobre 2m más un medio. Esto, profe, qué ¿Sí? pena, está compartiendo pantalla. Es posible que no. Ah, ok. Yo creo que sería bueno compartirla, ¿cierto? Sí, Listo, gracias, Nico. Eso es como, esa es una de mis características más pronunciadas, que me olvida compartir pantalla. Bueno, muchas gracias también, Sadam, por el comentario. Entonces, esencialmente, cuando nosotros hablamos del oscilador armónico, hablamos de esto, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del oscilador armónico cuántico, estamos hablando de qué? Estamos hablando de un sistema, esencialmente, en donde tanto la variable de posición X como la variable del momentum P obedecen una álgebra de conmutación que es igual a IH barra, ¿cierto? Entonces, mm, típicamente, desde un punto de vista algebraico, lo que nosotros queremos es hallar una solución para el autoestado y el autovalor de ese hamiltoniano. Entonces, lo que nosotros hacemos es que definimos operadores no hermíticos de forma tal que obtenemos la siguiente relación. Tenemos que un operador no hermítico lo voy a definir como A igual a la raíz de m omega sobre 2h barra que multiplica a x, esa x como rara, más i por el momentum sobre m omega. Y a daga es igual a la raíz de m omega sobre 2h barra que multiplica el operador x menos i p sobre m omega. Eso significa que estos operadores son no hermíticos, pero uno es el Hermitian conjugate del otro, ¿cierto? Entonces A en esencia es igual a daga conjugado. Bueno, entonces, ¿qué propiedades? Lo importante en este caso es dos cosas. Primero que todo, definir un nuevo operador. Es nuevo operador n, que es igual a daga, por A. Este operador se llama n, así como el mismo n que habíamos escrito ayer para fermiones. Entonces, recuerden que para fermiones, entonces para un conjunto de fermiones en una red periódica y eso, pues habíamos definido que este operador n era en esencia la suma sobre K sigma de C sub K sigma daga. C sub K sigma, esencialmente lo que esto hace es que me dice cuántos fermiones hay en cada estado, K sigma, y simplemente suma la cantidad de fermiones y me dice cuántos fermiones hay en todo el sistema. Bueno, entonces, cuando nosotros hacemos el respectivo producto de A daga con A, según lo que nosotros tenemos acá, como ustedes ya son expertos en el tema, no lo voy a hacer explícitamente, pero si en algún momento simplemente quieren que haga algún cálculo más explícito, entonces por favor me dicen. Entonces, n igual a daga por A
que esto va a ser igual a M omega sobre 2H barra, que multiplica a X menos IP sobre M omega por X más IP sobre M omega. Esto en esencia es igual al hamiltoniano sobre H barra omega menos un medio. De acá simplemente obtenemos que el hamiltoniano es igual a H barra omega, ¿cierto? Que multiplica a n más un medio. Entonces, ese es el hamiltoniano. Ahora, una cosa que tenemos que, digamos, dejar por sentado es que acá estamos hablando de un solo bosón. ¿Listo? Entonces, es un solo bosón ocupando diferentes, digamos, niveles de energía. ¿Sí o no? Entonces, o un solo bosón, no, es un bosón que no está interactuando, ¿cierto? En una sola posición en el espacio, que está ocupando diferentes niveles de energía y tiene la propiedad de que podemos definir un problema de autovalores para ese operador n de forma tal que si yo defino un estado cuántico n minúscula, este es un estado con un número de partículas fijo, ¿cierto? Entonces, este tipo de estados tienen un nombre en la literatura de óptica cuántica. ¿Quién sabe cómo llaman los estados? ¿Unos estados de qué? Estados de... Los estados con un número fijo de partículas, ¿cómo se llaman, chicos? En óptica cuántica, eso tiene un nombre. Estados de Fock, algo así, no me acuerdo bien. Muy bien. Estados de Fock. Entonces, estos estados de Fock son estados en donde el número de partículas por estado es fija. ¿Listo? Entonces, y para estos estados podemos definir un problema de autovectores de forma tal que cuando el operador número actúa sobre el estado de Fock n es igual al número de partículas en ese estado por el autovector n. Nosotros vamos a ver que si nosotros operamos con el hamiltoniano sobre ese estado, es como si operáramos h barra omega, multiplica a n más un medio, actuando sobre n, esto es igual a h barra omega, multiplica n minúscula más un medio, que es el autovalor, sobre n, y esto sencillamente es el autovalor del hamiltoniano. Eso significa que el hamiltoniano y el operador número tienen un autoestado simultáneo, que es n, ¿cierto? Por lo tanto, el operador número y el hamiltoniano son mutuamente diagonalizables o simplemente son compatibles. Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros digamos que podemos proceder a hacer varias cositas. Y lo que nosotros queremos saber es cuál es si esos operadores son no hermitianos, el y la daga, entonces que esos operadores, cuál es la interpretación física de esos operadores, o sea, qué observable realmente están midiendo. Entonces, realmente, cuando nosotros hacemos un poquito de álgebra, entonces, si ustedes tienen dudas al respecto, me pueden preguntar. Simplemente decimos que a daga, actuando sobre el estado n, entonces es igual a una constante lambda y aumenta
el número de partículas en 1 en ese estado. Listo. Y A actuando sobre el estado n es igual a una constante, digamos, alfa, y disminuye el número de partículas en ese estado. Entonces, a la postre, nosotros vamos a descubrir que alfa es igual a la raíz de n. Y en esencia, también vamos a descubrir que beta no, ¿cómo lo llamamos? Lambda es igual a la raíz de n más 1, ¿cierto? Entonces, eso es esencialmente lo básico que nosotros aprendemos sobre el oscilador armónico. Bueno, hay otras cosas más. Nosotros obtenemos la función de onda de un oscilador armónico. Sabemos que es una función de onda gaussiana, sabemos que hay que normalizarla, sabemos que los estados excitados de un oscilador armónico corresponden a los polinomios de Hermite de orden superior para n mayor que 1. Bueno, todas esas cosas las aprendemos nosotros en la mecánica cuántica básica del oscilador armónico. Pero con estas relaciones que nosotros tenemos acá, nosotros podemos comenzar a construir algunas cositas. Entonces, por ejemplo, si nosotros sabemos que A daga actuando sobre n es igual a la raíz de n más 1, actuando sobre n más 1. Entonces, esencialmente, si yo actúo con A daga sobre el estado cero, que es un estado sin partículas, ese estado lo conocemos como el vacío. Entonces, esencialmente n es igual a 0, por lo tanto esto es 1, y esto simplemente aquí es un 1, ¿cierto? Entonces, eh, yo podría hacer lo mismo y decir A daga actuando sobre el estado 1 es igual a la raíz de 2 por el estado 2. De acá, entonces se desprende que el estado 2 es igual a 1 sobre raíz de 2 por A daga actuando sobre el estado 1, que ya sabemos quién es el estado 1, ¿cierto? Entonces eso sería ya el estado 2, sería 1 sobre raíz de 2 por A daga al cuadrado actuando sobre el estado 0. Nosotros podemos así generalizar que el estado con n partículas es 1 sobre la raíz de n factorial, ¿sí o no? A daga a la n actuando sobre el estado 0. Esa generalización la podemos hacer y con esto que nosotros acabamos de hacer acá, yo creo que es más que suficiente y con lo de ayer para que iniciemos la discusión sobre la función de correlación de el oscilador armónico y ya vamos a ver qué es eso, qué significa eso. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen algún comentario por el momento o continuamos? Bueno, si tienen alguna pregunta o comentario, deben de abrir el micrófono y me deben decir en voz alta, porque como no tenemos a Bosman en este momento, entonces esencialmente no los escucho. Entonces, vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de la función de correlación de los fonones, esencialmente nos estamos refiriendo a un tipo de problema que en la literatura lo conocemos como la transformación de Lanfear-Sov para desacoplar fermiones y bosones. Entonces, aquí es más o menos a lo que nosotros nos referimos cuando formulamos el problema. Entonces, desde el punto de vista de la formulación del problema, lo que nosotros tenemos es un hamiltoniano. Vamos a hacer esto lo más sencillo posible. Vamos a ver, tenemos un hamiltoniano, tenemos una energía E sub 0 de un bosón que lo va a representar con los operadores C daga y C. Tenemos un fermión. Esta parte de acá, fermión. Entonces tenemos acá
un bosón con una energía H barra omega sub 0 a daga A, que es en esencia lo que nosotros habíamos escrito ahorita para el Hamiltoniano. Lo que pasa es que no le estamos sumando ese H barra omega 0 medios al Hamiltoniano porque eso es un término constante. Y tenemos, entonces esto es la parte del bosón, ¿cierto? Vean que esto es un problema para que podamos utilizar el lápiz y el papel, bueno, el papel digital. Estamos planteando un problema lo más sencillo posible, ¿cierto? Entonces, y acá simplemente vamos a plantear lo siguiente. Vamos a plantear una constante lambda, listo, que multiplica a C daga por C y a daga más A. Entonces, este término de acá es un término de acoplamiento fermión-bosón. Esto nosotros lo vemos cuando nosotros estamos cuantizando. Yo les puedo mandar, les voy a enviar el origen de la cuantización. Sí, el origen de la cuantización de, el hamiltoniano, de la interacción entre el electrón y el fonón, o el electrón y la vibración, para que ustedes vean de dónde sale, desde el punto de vista de segunda cuantización, de dónde sale este término. Pero entonces esto lo podemos trabajar desde el punto de vista fenomenológico y llegar, digamos, a algo así. Lo que pasa es que con sumatoria sobre Qs y sobre Ks y esas cosas. En este momento lo quiero dejar así para que apreciemos, digamos, un poco la física del problema. Entonces lo que tenemos, como acabamos de ver, tenemos un bosón libre, no hay interacciones, perdón, un fermión. Tenemos un bosón libre en donde no hay interacciones y tenemos el acoplamiento. Entonces, desde el punto de vista del espacio de Hilbert, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que nosotros vamos a tener un conjunto, digamos, vamos a tener un vector que representa nuestro sistema. Entonces vamos a tener, por ejemplo, este vector va a tener unas posiciones que representan los estados fermiónicos, va a tener otras posiciones que representan los estados bosónicos. Este es un vector del estado cuántico, perdón, un vector de estado para el sistema cuántico. Aquí vamos a tener otro vector, que vea que esto es un vector. Este de acá es un vector fila el que estoy escribiendo, por lo tanto, esto va a ser como si fuera un bra, ¿cierto? Y este de acá es como si fuera un ket, ¿sí o no? Entonces, aquí tenemos las posiciones que corresponden a los fermiones. Aquí tenemos las posiciones que corresponden a los bosones. Y naturalmente en la mitad, pues tenemos la matriz que corresponde a los elementos matriciales del hamiltoniano. Entonces, donde tenemos por aquí unos elementos matriciales que corresponden a las autoenergías de los electrones. Tenemos por aquí unos elementos matriciales que corresponden a las autoenergías de los bosones. Pero tenemos unos elementos matriciales por acá que corresponden a las autoenergías de el acoplamiento entre bosones y fermiones. Lo que nosotros queremos hacer esencialmente es qué es lo que queremos hacer en términos de álgebra lineal. Vamos a ver este problema con un problema de álgebra lineal. Listo. Por unos segundos. Bueno, de hecho es un problema de álgebra lineal, lo que pasa es que no lo escribimos de forma convencional. Esta matriz en morado que yo tengo acá, la voy a llamar la matriz A. Yo voy a coger esa matriz A y la voy a multiplicar acá por una matriz T y aquí por una matriz T inversa. Y esto lo va a transformar en una matriz D.
Ahora, esa matriz D va a tener la propiedad de que estos elementos amarillitos de acá van a desaparecer. Entonces aquí los elementos por fuera de la diagonal ya desaparecen cuando yo hago esa transformación. Entonces digamos que eso suena bastante interesante. Lo que pasa es que eso no es así de sencillo. Por eso es que estamos escribiendo ese hamiltoniano en esos términos tan simples. Porque realmente la tarea de hacer lo que estamos planteando no es nada fácil cuando nosotros tenemos ya un sistema periódico para poderlo expresar en términos del quasimomentum, o cuando tenemos muchas partículas, así sea dos partículas. Esto con solo dos partículas es un dolor de cabeza. Entonces, lo vamos a hacer así para poder, digamos, elucidar un poquito qué es lo que sucede, ¿cierto? Entonces, realmente ya esta no es la matriz, ya no es más la matriz A. Esta realmente es la matriz D, la que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, la tarea que nosotros tenemos para poder determinar esto, cuando nosotros hacemos esto, entonces lo que sucederá es que estos valores que tenemos acá y estos valores que tenemos acá naturalmente van a cambiar. Es decir, si el que tenemos acá, por ejemplo, es E sub 0 y el que tenemos acá es H barra omega, entonces ya van a cambiar. Va a ser E sub 0 prima y H barra omega prima. Va a haber un cambio. Nosotros usualmente en materia condensada le llamamos a eso renormalización, ¿cierto? De hecho, no es una palabra, digamos que muy bien usada, pero la renormalización es dividir por algo y cambiar la norma de algo, ¿cierto? Acá no estamos cambiando la norma de nada. Simplemente lo que sucede acá es que hay un desplazamiento energético cuando nosotros transformamos la matriz A con estas matrices T. Aquí la tarea es hallar la matriz T de forma tal que este hamiltoniano, cuando nosotros lo transformamos con esas matrices T, nos quede E sub 0 prima, C daga C más H barra omega 0 prima A daga A. Listo. Entonces, eso es realmente lo que va a suceder. Y cuando nosotros hacemos esto, pues ya nosotros con libertad podemos plantear la función de Green para los electrones y para los bosones por separado, que eso es lo que vamos a hacer, pero tenemos que transformar esto de alguna forma, ¿cierto? Entonces, digamos que este es el problema fundamental al que nosotros nos vemos confrontados cuando estamos trabajando, ya sea en óptica cuántica, en el modelo cuántico de la luz, que en la aproximación, digamos, de menor orden, se llama el modelo de James Cummings, que es exactamente este modelo que nosotros tenemos acá. Es exactamente el mismo. O cuando nosotros estamos trabajando en materia condensada y tenemos la interacción entre un electrón y una vibración, o entre el electrón y unos fonones, entonces que tienen naturalmente una relación de dispersión, ya sea óptica o acústica, ¿cierto? Entonces, eso es a lo que nos vemos enfrentados, pero con este modelito simple nosotros podemos entender, es muchas las cosas que podemos entender. Bueno, ¿alguna pregunta antes de que pasemos a las diapositivas? Eh, preguntas. Bueno, entonces, como no hay preguntas por el momento, entonces vamos a pasar a las diapositivas a trabajar con este modelo. Como les había dicho, se llama el modelo de Lang-Firsov o la transformación de Lang-Firsov. El hallar esa matriz T es la transformación de Lang-Firsov. Listo. Estas son cosas que
yo les había explicado a mis estudiantes cuando yo di la materia de física del estado sólido, que yo creo que ustedes ya más o menos las conocen. Yo ahí tenía una variedad de estudiantes más o menos amplia, eh, en donde había que explicarles, a unos eran de química, otros eran ingenieros, otros eran físicos, entonces había que explicar unas cositas, pero yo creo que esto todo lo saben ustedes de sus cursos de física matemática, ¿cierto? Entonces, y si no, por ejemplo, podemos volver, de pronto esta identidad es un poquito desconocida, que es la expansión de Jacobi-Unger, a ver si la han escuchado. Y en esencia, lo que es la expansión de Jacobi-Unger es expresar este término acá, e a la z coseno de teta, de esta forma como esta suma. Y cuando hacemos unos cambios, podemos expresar e a la z teta como la sumatoria desde L igual a menos infinito hasta más infinito de una función de Bessel modificada por e a la ILT, ¿cierto? Entonces, eso se convierte como en una suma armónica, como algo parecido a una serie de Fourier de alguna forma, pero donde los armónicos están dados por la función modificada de Bessel. Vemos que eso es todo. Entonces, ahora vamos a pensar en la función de correlación. Ahora sí. Entonces, cuando nosotros el día de ayer habíamos definido de alguna forma eh, el, el, el problema de la función de Green, la ecuación de movimiento y demás situaciones. Entonces, nosotros habíamos dicho que la función de Green esencialmente era igual a menos I sobre H barra por el producto ordenado de C de T por C daga de T'. En este momento no estoy escogiendo ninguna base, estoy haciendo esto de manera genérica, porque esto es lo que nos va a llevar a entender por qué es que necesitamos una función de correlación para los fermiones. Resulta que nosotros vamos a hacer la siguiente transformación. Entonces, nosotros vamos a decir que C simplemente se va a transformar como C barra por este operador chi, y por lo tanto C daga se va a transformar como chi daga por C barra daga. Cuando nosotros reemplazamos esas transformaciones dentro de nuestra función de Green, entonces ahora nuestra función de Green transformada, ya les voy a explicar por qué introducimos esa transformación, qué significa la transformación, so forth and so on. Listo. Entonces, por favor, no se me asusten todavía que ya vamos para allá. Bueno, entonces, en este caso específico, nosotros escribimos menos I sobre H barra, ¿cierto? Por el producto ordenado en el tiempo de C barra de T, chi de T, chi daga de T', C barra daga de T'. Entonces tenemos ya ese propagador, pero de cuatro, es un propagador de cuatro, de cuatro operadores. Entonces, esencialmente, nosotros vamos a hacer una aproximación. Esto no se puede hacer siempre. Esto solamente se puede hacer en el caso tal en el que este parámetro de acá lambda sea lo suficientemente pequeño para permitir esto. Lo que vamos a hacer es que vamos a simplemente esta parte de acá, como pertenece a un espacio de Hilbert diferente, este operador, digamos que está representado o es expandido en una base diferente a la base de los operadores C. Y son bases que son mutuamente excluyentes, son bases ortogonales. Entonces nosotros podemos mover, digamos que a gusto,
ese producto que nosotros tenemos ahí, podemos expresar AG de T, T' como menos I sobre H barra por el producto ordenado de C daga de T, perdón, C barra de T por C barra daga de T', Chi de T, Chi daga de T'. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos ahí? Simplemente colocamos los operadores transformados fermiónicos por acá y estos operadores que los acompañan por acá. Ya vamos a hablar de esos operadores en un instante. Entonces, no se angustien por eso todavía, que ya vamos a decir quiénes son esos operadores. ¿Listo? Entonces, esencialmente, lo que en este momento nosotros podemos hacer es separar estos dos propagadores de esta forma. Vamos a escribir así, mejor. Escribamos esto es aproximadamente igual a menos I sobre H barra por el producto ordenado en el tiempo de C barra de T por C barra daga de T', que multiplica. Entonces separamos el valor esperado en dos productos. Les repito, para que no se me malacostumbren, esto no se puede hacer. Listo. Esto es una aproximación que es admisible en determinados valores del parámetro de acoplamiento entre los grados de libertad bosónicos y fermiónicos. Eso no se puede hacer siempre. Usualmente lo que hay que hacer es que hay que utilizar el teorema de Wick o hacer teoría perturbativa aquí de alguna forma para nosotros poder separar esto y utilizar diagramas de Feynman y alguna otra cosa. Esto no se puede hacer en general. Entonces lo que estamos haciendo es una aproximación en el límite en el que lambda, esta constante que tenemos acá, sea más pequeña que h barra omega. Realmente, según, venga, yo les digo, yo por aquí tengo la referencia. A ver, según Newns y Hewson, que son los que trabajaron el grupo de renormalización para este Hamiltoniano, lambda tiene que ser mucho menor que h barra omega sub 0. Yo siempre lo trabajo simplemente menor. O sea, yo coloco lambda 0.75 y h barra omega 0.8 y con eso obtengo mis resultados, ¿cierto? Entonces, pero Hewson y Nunes, que son los que trabajaron esta teoría, dicen que tiene que ser mucho menor, además de que lambda y h barra omega 0, si esto es un sistema que está en conexión, está termalizando con otro sistema termodinámico, entonces hay que agregar unas restricciones con respecto al acoplamiento, pero pues de eso no vamos a hablar. Entonces, en este caso, entonces escribimos chi de t por chi daga de t'. Entonces, realmente, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Nosotros simplemente escribimos esta, es una función de Green, que solamente es de los electrones, y aquí va multiplicada por una función de correlación A de T', que corrige ese correlador o que corrige ese propagador de electrones de alguna forma. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en esta clase. Vamos a ver cómo ese A corrige esta función de Green. Listo. Y el día viernes vamos a utilizar esta corrección en un programa que vamos a hacer en MATLAB para poder obtener unos resultados. Listo. Entonces vamos a trabajar con esta corrección. Recuerden que en esto lo podemos hacer en óptica cuántica o en materia condensada. Lo que pasa es que en óptica cuántica, por lo menos la óptica cuántica que nosotros trabajamos convencionalmente, que son con muestras, de pronto un punto cuántico de indium gallium arsenide, que esos son los típicos, ¿cierto? Puntos cuánticos. El acoplamiento entre la materia y el campo electromagnético, que es ese lambda que nosotros tenemos acá, realmente no es tan fuerte. Entonces nosotros podemos hacer este tipo de cosas sin mayor problema, ¿cierto? Ahora, cuando un acoplamiento muy fuerte, entonces, por ejemplo, si nosotros lo que tenemos es una microcavidad, dentro de esa microcavidad tenemos un punto cuántico,
y tenemos unos espejos dentro de esa microcavidad que, digamos, atrapan un modo fotónico con una tasa de decaimiento del modo supremamente baja. O sea, es decir, que en el tiempo tardaría muchísimo ese modo en dispersarse por fuera de esa cavidad. Entonces, en ese orden de ideas, ese modo tiene que estar fuertemente acoplado con la materia para poder aumentar el tiempo en el que el modo, digamos, está contenido dentro de esa microcavidad. En ese caso, este tipo de aproximaciones ya de pronto puedan no ser válidas, ¿cierto? Entonces, si ustedes, de pronto no sé si a Katy, que está como en ese tema de la óptica cuántica, les interese, estos son temas muy interesantes, esos se llaman las microcavidades o whispering galleries. Les recomiendo este texto. Les recomiendo el texto de Microcavities del profesor Alexei Kavokin. Entonces, en el capítulo 2 de ese libro se discuten los límites de validez de este tipo de factorizaciones. Es que eso es importante siempre tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, esto es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿de dónde salió este Kai de acá? Este iba a haber salido de algún lado. Entonces, este salió de este tipo de transformación. Entonces, resulta que nosotros tenemos un hamiltoniano como de este estilo. Vamos a ser más generales. Vamos a utilizar, ahora vamos a introducir una interacción de Hubbard en el hamiltoniano. No hay problema con eso, eso no hace nada. Y ya les voy a explicar por qué. Y esto es una cosa interesante de este problema también. Esto no hace nada. Y vamos a introducir spin. Entonces nuestro hamiltoniano, ¿cómo queda? Queda la suma sobre sigma de sub sigma, C sub sigma daga, C sigma, más U, que es la constante de interacción entre los electrones, por el número de electrones con spin up, o la fracción de ocupación spin up, por la fracción de ocupación spin down, más H barra, bueno, dejemos eso en rojito, que sean los fermiones los rojitos. Vamos a utilizar para los bosones, utilicemos el verdecito, entonces más H barra omega sub 0 por A daga A. O sea, un solo bosón. Ese par de fermiones que tenemos están interactuando con un solo bosón, un solo modo de luz, bueno, lo que sea, ¿cierto? Entonces, que no tiene ningún problema porque usted puede ver el campo electromagnético como un reservorio de fotones y simplemente usted restringe su sistema a que absorba un fotón o emita un fotón al tiempo, ¿cierto? Entonces, este modelo está perfectamente justificado desde esa óptica. Y ahora vamos a escribir en amarillo el término de acoplamiento más la suma sobre sigma de lambda, que es la constante de acoplamiento entre el campo y la materia, por C sub sigma daga C sub sigma, que multiplica a daga más A, ¿cierto? Ese a daga más A, eso es un proceso conjugado que significa que si usted, digamos, si usted absorbe, o la materia representada por C sigma y C sigma daga absorbe un fotón, también tiene que emitir un fotón. Dentro del Hamiltoniano tienen que estar las dos posibilidades, por eso es que está daga más A. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a plantear la posibilidad en la que si yo defino algo que se llama un generador. Un generador llamado S como la suma sobre sigma de lambda sobre H barra omega 0 que multiplica a D sigma daga por D sigma por ahora. A daga menos A.
Listo. Eso es lo que tiene ese generador. ¿Por qué esto es importante? Porque de alguna forma yo voy a venir y voy a conmutar ese generador con cada uno de los términos del hamiltoniano, y cuando yo calcule el conmutador de la forma A daga más A con A daga menos A, para poder desacoplar este hamiltoniano en fermión y bosón, esto tiene que ser diferente de cero. Este es, digamos, que el truco que estamos introduciendo. Ahora, con ese generador que nosotros tenemos ahí, vamos a aplicar lo que en mecánica cuántica, aplicar una transformación de similaridad. Esa transformación de similaridad, recuerden que mecánica cuántica es esencialmente álgebra lineal en un espacio donde nosotros estamos imponiendo una álgebra específica, estamos axiomatizando el álgebra de forma tal que se cumplan unos postulados básicos de la mecánica cuántica, entre ellos, y muy importante, el de la medida, ¿cierto? Entonces, eso es todo. Pero tenemos un problema de álgebra lineal. Esta transformación que nosotros tenemos acá es una transformación de similaridad, en donde nosotros construimos las matrices T a partir de los autovectores que generan a A, y construyendo las matrices T a partir de los autovectores que generan A, ustedes pueden construir una transformación de cambio de base. Esencialmente, lo que nosotros estamos haciendo acá es construir una transformación de cambio de base. Entonces, en mecánica cuántica, esas transformaciones se llaman transformaciones canónicas o de similaridad, así como en lineal, y son transformaciones que no cambian la física del sistema, simplemente cambian el hamiltoniano, pero la física queda invariante. Entonces, como la física queda invariante, naturalmente, eh, cuando usted cambia este hamiltoniano, usted no simplemente se va a deshacer de esta constante de acoplamiento. Usted tiene que pagar un precio sobre estos parámetros de interacción en el hamiltoniano para poderse deshacer de esa constante de acoplamiento. Listo. Entonces, el nuevo hamiltoniano, que lo vamos a llamar H barra, es igual a E a la S, donde S es el generador, por el hamiltoniano original por E a la menos S. Y esto es simplemente igual al hamiltoniano más el conmutador entre S y el hamiltoniano más un medio del conmutador entre S y el conmutador entre S y el hamiltoniano más 1 sobre 3 factorial por el conmutador entre S con el conmutador entre S con el conmutador entre S y el hamiltoniano. Y así usted sigue hasta que uno de esos conmutadores ahí, digamos, uno de esos múltiples conmutadores le va a dar cero. Listo. Nosotros no vamos a hacer este procedimiento. Yo les voy a mandar las notas para que ustedes puedan revisar el procedimiento, pero eh, no vamos a hacer ese procedimiento, pero sí les voy a decir cómo va a quedar el hamiltoniano. Este hamiltoniano va a quedar de la siguiente forma. El nuevo hamiltoniano, que surge de esta transformación, que es un hamiltoniano que representa la misma física que el hamiltoniano anterior, es el siguiente. Es la suma sobre sigma de E sub sigma menos lambda al cuadrado sobre H barra omega sub 0 por C sigma daga C sigma, ¿cierto? Más U, que es la constante de interacción electrón-electrón, menos 2 lambda al cuadrado H barra al cuadrado omega 0 por N up, N down, más H barra omega 0 a daga A. Ese es el nuevo hamiltoniano. Entonces, lo que nosotros hicimos fue que eh, reparametrizamos la energía de interacción de los electrones y la energía y el nivel de energía de cada electrón.
Eso fue lo que hicimos, ¿cierto? Entonces vamos a hablar un poquito de la física de esto. Es que realmente fue lo que sucedió. Entonces, nosotros eh, esencialmente lo que estamos haciendo es que partimos de un modelo en donde tenemos un electrón spin up y un electrón spin down. Dentro de este modelo que nosotros tenemos un campo electromagnético y estamos absorbiendo un modo de este campo electromagnético, ¿cierto? Entonces, estos electrones, ambos, están acoplados con el campo con una constante de interacción lambda, ¿cierto? Y realmente y naturalmente cada modo tiene una energía de H barra omega cero. Cuando nosotros transformamos este sistema, lo que estamos haciendo realmente es esto. Nosotros lo transformamos. Ahora ya tenemos dos niveles electrónicos por separado y tenemos por aquí un modo de un campo electromagnético, pero no están interactando. Estos dos no se están viendo para nada, ¿cierto? Es, por ejemplo, la energía up, la nueva energía up va a ser la energía up que había antes, menos lambda al cuadrado sobre h barra omega cero. Entonces, ¿qué realmente fue lo que sucedió? Acá ya vamos a analizar esto. Y esto puede ser up, puede ser simplemente un E sub cero más delta medios menos lambda al cuadrado sobre h barra omega cero, ¿cierto? Entonces, y eh, mm, E down barra simplemente igual a E down menos lambda cuadrado sobre h barra omega cero. Esto es epsilon sub cero menos delta medios menos lambda cuadrado sobre h barra omega cero. Entonces, esencialmente lo que pasó simplemente fue que desplazamos en energía todo el sistema en esta dirección, ¿cierto? Entonces, acá estos dos sistemas están desacoplados, pero resulta que va a haber un efecto de esta vibración o de este modo sobre este sistema de dos niveles. Y lo que nosotros vamos a ver es cuál es ese efecto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es realmente ese efecto? Listo, entonces ahora la última pregunta que debemos resolver es ¿quién es esos high de T? Resulta que si nosotros aplicamos la transformación, es decir, si nosotros queremos transformar simplemente este señor que nosotros tenemos acá, nosotros queremos transformar a C, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros queremos transformar a C, nosotros vamos a obtener que C va a ser igual a E a la S por C por E a la S. Y si nosotros reemplazamos ese C en eso y hacemos los conmutadores entre C y los generadores y todo eso, vamos a obtener que realmente la respuesta es esta, es C por E a la menos lambda sobre H barra omega cero, que multiplica a daga menos A. A este de acá nosotros le llamamos el generador de momentum de los bosones. Listo. Y lo propio obtenemos con C daga barra cuando lo transformamos usando la misma transformación de similaridad. Obtenemos realmente que esto es E a la lambda sobre H barra omega cero por A daga menos A. Última cosa, en la teoría cuántica de campos para bosones,
el momentum típicamente está relacionado con A daga menos A. Y el desplazamiento típicamente está relacionado con A daga más A. Entonces, realmente este chi está relacionado de alguna forma con el momento. Por eso se llama el generador de traslación en el momento. Listo. Entonces, yo creo que ya con esto puedo retornar a la presentación. Ya sabemos que esta función de correlación que tenemos acá simplemente acompaña a la función de Green para renormalizarla. Ya sabemos que este chi de t en el tiempo en la representación de Heisenberg y chi daga de t', la representación de Heisenberg se puede expresar así. Ya sabemos que chi es esto y que chi daga es esto, ¿cierto? Sabemos de dónde vienen. Y por lo tanto, entonces, bueno, esto aquí tiene unos errorcitos. Vamos a ir corrigiéndolos en el paso. Entonces, por lo tanto, podemos expresar este correlador A de t, t', que es el valor esperado del producto de los operadores chi de t y chi daga de t' de esta forma, que es lo que nosotros hemos hecho en este caso. Lo que nosotros hemos hecho en este caso es precisamente lo que habíamos dicho ayer. Estamos utilizando el valor esperado térmico o thermal expectation value, ¿cierto? Que es que simplemente el valor esperado de A en una realización térmica es igual a 1 sobre la función de partición por la traza del operador por E a la menos beta H, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué es? Nosotros sabemos que esto simplemente es la suma. Si nosotros representamos la traza en el espacio de Fock, eso no importa porque nosotros sabemos que la traza de una matriz es basis independent, ¿cierto? Entonces, una suma sobre n de n a e a la menos beta h n sobre la función de partición, que es la suma sobre n de n e a la menos beta h n, ¿cierto? Y esencialmente esto es lo que nosotros tenemos aquí en esta parte de la diapositiva. Entonces, es el valor esperado térmico el que estamos utilizando para evaluar esto. Entonces, a partir de ahora, digamos que vamos a comenzar un vía crucis total para poder evaluar cada uno de los términos de esto. Esto es largo, es complejo, pero vale la pena hacerle el lápiz y el papel a esto, ¿cierto? Porque de acá nosotros podemos aprender muchas técnicas, además de que podemos aprender muchas formas para simplificar propagadores, que eso es uno de los artes que es importante cuando trabajamos con funciones de Green, cómo simplificar un propagador. Entonces, recuerden que estos son Brass y Ketz. Acá esencialmente lo que estamos haciendo es que esta parte de acá que corresponde a la función de partición, la vamos a evaluar. O sea, esto realmente no resiste análisis. A daga A es el operador número. Y el operador número, actuando sobre el ket n, simplemente es igual como usted. A ver, si esto no es obvio, entonces E a la menos beta h barra omega 0, operador número actuando sobre n, es esencialmente la suma desde k igual a 0 hasta más infinito de 1 sobre k factorial por menos beta h barra omega 0 n a la k sobre n, ¿cierto? Entonces, esto es igual a la suma desde k igual a 0 hasta más infinito, 1 sobre k factorial menos beta h barra omega 0 a la k por el operador n a la k actuando sobre este ket n. Naturalmente, si usted opera n veces
sobre este ket, ¿cierto? Entonces lo que va a obtener es simplemente el autovalor n a la k, autovalor. Por lo tanto, esto simplemente es igual a e a la menos beta, h barra omega 0, n autovalor. Entonces, esto es esencialmente lo que obtenemos acá y ahora tenemos que hacer esta suma. Esta es una suma para bosones y nosotros sabemos que el número de bosones que podemos tener es esencialmente infinito. Entonces, esta es una suma infinita que puede converger de esta forma porque es una serie geométrica. Se puede simplificar de esta forma y esencialmente nosotros podemos decir que esto es e a la beta h barra omega 0 por la función de distribución de Bose-Einstein, ¿cierto? Que viene dada por este término. Entonces ya con eso realmente hemos simplificado la parte de la función de partición. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mirar cómo podemos calcular la parte del correlador que va en el numerador. Entonces, tenemos que hacer algunas cositas acá. Entonces, y para eso tenemos que utilizar algunos truquitos. Entonces, primero, queremos reorganizar K y dt de cierta forma. Nosotros sabemos que la representación de K y dt en la imagen de Heisenberg viene dada por e a la i omega 0 a daga a por t, por Chi en representación de Schrödinger, en la imagen de Schrödinger por e a la menos i omega 0 a daga a por t. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, vamos a poner esto acá con atención. Este término de acá es este mismo de acá. Acá realmente no hemos hecho nada. Lo que estamos nosotros haciendo acá es que este término de acá que va en la mitad lo estamos expresando como e a la menos lambda sobre h barra omega 0 por a daga por e a la lambda sobre h barra omega 0 por a. Entonces uno diría, no, listo ya. Lo que pasa es que en mecánica cuántica tenemos que tener cuidado porque esto solamente es cierto si a daga y a conmutan. Como no conmutan, tenemos que agregar este otro término de acá. Cuando evaluamos ese otro término de acá, que naturalmente depende del conmutador entre a, daga y a, entonces obtenemos este factor. Y así, entonces, tenemos, digamos, de alguna forma, no es que hayamos simplificado K y dt, pero ya no tenemos esa resta ahí entre a, daga y a. Entonces, ahora vamos a utilizar unos colorcitos para guiarnos un poquito. Entonces, esta expresión que nosotros tenemos acá, entonces, en esencia, es una expresión que queremos elaborar introduciendo este término de acá. Entonces vamos, este término de acá que ustedes están viendo simplemente es uno, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a reunir, listo. Entonces, dice así lo siguiente, vamos a leer acá. Necesitamos evaluar realmente el producto Chi de T, Chi daga de T'. Entonces lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a introducir este 1 acá, que es, nosotros podemos hacer un intercambio. Entonces vamos a escribir la ecuación anterior, vamos a separarla en tres partes. Entonces tenemos una amplitud constante que ya sabemos que había salido de ese conmutador que habíamos hecho, que es esta de acá, ¿cierto? Tenemos esta parte en rojo, ¿cierto? Que corresponde a, eh, mm, ya les digo que corresponde esto. Entonces, e a la i omega 0 a daga a, que es este término de acá, por e a la menos lambda sobre h omega 0 a daga, que es este término de acá, por e a la menos i omega 0 a daga a por t, que es
este término de acá, ¿cierto? Entonces, realmente lo que nosotros estamos haciendo acá es que estamos representando en Heisenberg esta que tenemos acá, ¿cierto? Y acá la tenemos en rojo. El resto lo tenemos en azul, que es la representación en la imagen de Heisenberg de esta exponencial que está acá en la mitad. Vamos a escribir este chi de t así de esta forma como simplemente la amplitud constante por h de t por capa de t. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a elaborar por separado sobre h de t y k de t. Entonces h de t es este término que nosotros tenemos acá. La exponencial de la mitad la escribimos usando una serie de Taylor. Listo. Entonces, simplemente expandimos un poco acá. Esto nos queda 1 sobre k factorial. Nos queda esto a la k, ¿cierto? Naturalmente. Y nos queda a daga a la k, ¿cierto? Entonces, eso es esencialmente lo que tenemos ahí debajo, que es lo que hemos hecho. Hemos introducido este término de acá, que no depende de k, lo hemos introducido hasta acá, de forma tal que lo colocamos antes de a daga a la k, porque estos no conmutan. Entonces, hasta acá realmente no hemos hecho, digamos, nada extraño. Colocamos este e a la menos i omega 0 a daga a por t, aquí en este punto. Y entonces vamos a utilizar Baker-Campbell-Hausdorff para expresar el, este, este término de acá que nosotros tenemos. ¿Por qué vamos a utilizar eso? Porque realmente lo que nosotros tenemos acá es un E a la S por un operador A por E a la menos S, que es la transformación de similaridad que nosotros habíamos hecho antes. Simplemente esto es una fórmula. Entonces es igual a quién? A A más el conmutador entre S y A, ¿cierto? Que es este de acá, más 1 sobre 2 factorial, conmutador entre S y conmutador entre S y A. Este es este término de acá. Y seguimos agregando términos de la expresión de Baker-Campbell-Hausdorff. Entonces esto sería el conmutador entre S y el conmutador entre S y el conmutador entre S y A, que es este término de acá. Y lo que nosotros obtenemos es que realmente tenemos esta suma de acá. Entonces sumamos sobre K, 1 sobre K factorial menos lambda sobre H barra omega 0 a la K, este a daga a la K que sale de la expansión de Baker-Campbell-Hausdorff por esta serie que tenemos acá, que en realidad es una exponencial que está aquí tapadita, pero que ya la vamos a ver acá, ¿cierto? Entonces, así nos queda esta expresión de h de t, nos queda simplemente la exponencial de menos lambda a daga h barra omega 0 por e a la menos i omega 0 t. Yo creo que hay que precisar un poquito qué fue lo que pasó acá, porque es que ahí no se alcanza a ver bien. Esperen, les muestro. Este término que nosotros tenemos acá, realmente es quien es e a la i k omega 0 t. Si yo coloco este término acá, que ya no depende de ningún operador, esto ya no depende de ningún operador, entonces esencialmente yo lo coloco acá e a la i k omega 0 t. Yo lo que tengo es realmente la suma sobre k de 1 sobre k factorial. ¿De quién? De menos lambda a daga sobre h barra omega 0. Borremos esta parte de la expansión, que ya no la necesitamos, por e a la i omega 0 t. Todo esto a la k. O sea que esto queda como una exponencial, pero como con una exponencial en el argumento. Eso es realmente lo que nosotros tenemos acá. Ahora lo que queremos hacer es elaborar sobre k de t utilizando la misma lógica, ¿cierto? Lo que pasa es que k de t ya no depende de a daga, sino que depende de a. Entonces tenemos este término de acá. Como ven ustedes, digamos, la clave para eso es haber introducido este término de acá, que es 1.
Porque por este lado podemos hacer un e a la s a e a la menos s. Y por este lado podemos también hacer un e a la s a e a la menos s. Y utilizar Baker-Campbell-Hausdorff. Entonces, nos queda de lujo. Ahora vamos a ver el término en azul, que también es un e a la s a, ¿cierto? E a la menos s. Pero entonces para eso tenemos que, digamos, expandir un poquito esto. Entonces tenemos e a la i omega 0 a daga a por t, e a la lambda sobre h barra omega 0 a, e a la menos i omega 0 a daga a t, ¿cierto? Esencialmente esto es e a la i omega 0 a daga a por t suma desde k igual a 0 hasta más infinito de lambda a sobre h barra omega 0 a la k por e a la menos i omega 0 a daga a por t, ¿cierto? Y esto es igual a la suma desde k igual a 0. Ah, bueno, esto es acá 1 sobre k factorial. 1 sobre k factorial e a la i omega 0 a daga a por t. Lambda a la k sobre h barra omega 0. Perdón, acá esto no es a daga, sino simplemente a sobre h barra omega 0 a la k por e a la menos i omega 0 a daga a por t, ¿cierto? Y realmente lo que nosotros tenemos es que si elaboramos otro poquitico, esto es lambda sobre h barra omega 0, suma desde k igual a 0 hasta más infinito, de e a la i omega 0 a daga a t, a la k e a la menos i omega 0 a daga a por t. Y acá, ¿qué tenemos? Tenemos un operador a y acá tenemos un e a la s. Acá un e a la menos s, por lo tanto tenemos un e a la s a e a la menos s que es igual a más el conmutador entre s y a más un medio del conmutador entre s y el conmutador entre s y a más 1 sobre 3 factorial, el conmutador entre s y el conmutador entre s y el conmutador entre s y a más, ¿cierto? Entonces, realmente cuando nosotros reorganizamos esa parte de esa constante que tenemos ahí de esta forma, digamos que nos queda bastante conveniente poder elaborar como elaboramos acá usando Baker-Campbell-Hausdorff. Y tenemos algo parecido a lo que teníamos ahorita. Nos queda entonces este término de acá, que lo podemos expresar como la suma desde k igual a 0 hasta más infinito de 1 sobre k factorial por lambda a sobre h barra omega 0 e a la menos i omega 0 t, todo a la k, que realmente nos queda como esta exponencial que vemos acá. Entonces, realmente esto nos está quedando de lujo, ¿cierto? Entonces, así con esta elaboración que hemos hecho, digamos que nos hemos quitado un problema grandísimo de encima con unas conmutaciones y mover los adagas para un lado y los adagas para el otro. Que realmente yo debí haberles explicado eso más, de manera más explícita. Lo que nosotros queremos acá, cuando reemplazamos todo, es mover todos los as para acá y los adagas para acá, que los adagas queden más a la izquierda y los as queden más a la derecha. Que realmente, si ustedes observan, eso es lo que estábamos tratando de hacer y en eso es lo que vamos a terminar. Entonces, así, nosotros ya tenemos K de T, que es una constante, por una exponencial que tiene una adaga
más a la izquierda y la exponencial que tiene una más a la derecha. Eso es lo que nosotros queríamos, ¿cierto? Entonces después, como hay un producto acá, vamos a tener que volver a hacer la misma, ¿cierto? Entonces digamos que ese va a ser como ese es un pequeñín problema con el que nos vamos a tener que enfrentar, pero también vamos a poder hacer algo parecido. Entonces cuando nosotros multiplicamos K de T y K daga de T', porque esos realmente son los términos que nosotros teníamos aquí para calcular en la parte superior del correlador, ¿cierto? O del valor esperado de ese correlador, o no, de ese correlador, que es un valor esperado, más bien. Entonces tenemos que multiplicar esos dos. Cuando los multiplicamos, entonces, ¿qué nos queda? Multiplicamos este por este y entonces se va al menos se va al un medio, ¿cierto? Nos queda este de acá, que es este. Este de acá, que es este. Ahora, a ver, para K y daga de T' nos queda este de acá, que realmente es este, pero evaluado en T', ¿sí o no? Y nos queda este otro de acá, que realmente es este, pero si realmente es este de acá o este de acá, pero lo en T'. Entonces, ahí ya tenemos ese producto. Ahora, hemos señalado algo en rojo. Entonces, ¿por qué? Porque realmente tenemos ahí un pequeño problema. Lo que nosotros tenemos ahí es que queremos que las adagas estén a la izquierda y las as a la derecha. Entonces, lo que queremos hacer es pasar este para la izquierda y este pasarlo para la derecha. Listo. Entonces, por eso hemos definido esta función de T y T', de forma tal que queremos intercambiar la posición de estos dos y vamos a ver cómo lo podemos hacer. Entonces, realmente, digamos que esto se puede hacer de alguna forma, algo parecido a lo que hicimos ahorita. Entonces, lo que estamos haciendo acá es que tenemos este término de acá, que es este. Tenemos este término de acá, que es este. Y para que nos quede algo así que quede parecido al Baker-Hausdorff, entonces vamos a multiplicar por este que tenemos acá, pero con un signo menos en esta parte y con un signo más en esta parte para que el producto de estos dos simplemente dé 1, ¿cierto? Entonces, y vamos a elaborar. Entonces vamos a decir que esto es igual a la primera exponencial y que después nosotros tenemos un E tenemos E a la lambda a daga, por lo tanto lambda, si ustedes ven, esta primera de acá tiene que ser igual a menos lambda. O sea, lambda mayúscula es igual a menos lambda por E a la menos I omega 0 T' sobre H barra omega 0, ¿cierto? Por E a la lambda prima A, entonces acá lambda prima mayúscula, ¿quién es? Es lambda por E a la menos I omega 0 T sobre H barra omega 0. Entonces, por E a la menos lambda a daga, pero lambda ya la habíamos definido acá. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros acá? Nosotros realmente, mediante algunas fórmulas o algunos procedimientos que yo les voy a especificar en las notas de clase, nosotros podemos decir que este producto, estas tres exponenciales, realmente queda como E a la lambda lambda prima por E a la lambda prima A. Listo. Y cuando nosotros reemplazamos lo que es lambda y lambda prima en cada uno de estos casos, entonces obtenemos este término de acá. Pues lambda es esto, lo reemplazamos acá. Lambda prima es esto, lo reemplazamos acá. ¿Cierto? Lambda prima lo reemplazamos acá también. Y ahí, digamos,
sin ningún problema. Bueno, entonces, continuando, habiendo reemplazado cada cosa, entonces nos queda este producto de estas dos exponenciales en el argumento de esa exponencial por esta exponencial que tiene la a más a la derecha y esta que tiene la a daga más a la izquierda. Entonces, digamos que hemos cumplido el cometido que nosotros teníamos y hemos obtenido aquí eh, otro valor constante, ¿cierto? Entonces, esto es una constante. Entonces, ahora introducimos esto en este término y entonces tenemos esto, lo teníamos originalmente. Este fue el término que acabamos de elaborar. Introducimos todo ahí, miramos que es constante y que no. Entonces, esta es una constante. Esta es una constante también. Sacamos como factor común lambda sobre h barra omega 0 al cuadrado, que está también acá. Entonces nos queda 1 menos e a la menos i omega 0 t menos t prima, que es esencialmente lo que nos queda acá. Por esta exponencial que tiene a daga más a la izquierda y esta exponencial que tiene a más a la derecha. Entonces ahora sí nos queda de lujo para calcular este valor esperado. Cuando nosotros introducimos este producto de K y daga K dentro de este valor esperado, entonces esencialmente nosotros obtenemos la parte constante que tenemos acá, que es esta misma que tenemos acá. Entonces ahora tenemos que comenzar a operar. Esto es una exponencial que depende de algo por A, ¿cierto? Entonces vamos a mirar qué es, por ejemplo, E a la beta A actuando sobre N. Este es un problema que hay que solucionar acá. Este otro problema que tenemos que solucionar acá es sobre este bra está actuando E a la menos beta H barra omega 0 a daga A por E a la, digamos, gamma a daga. Entonces queremos saber qué es esto de acá. Entonces acá tenemos ya, hemos reducido, digamos que un problema que se veía como gigantesco. En un principio lo hemos reducido a simplemente calcular estos dos términos de acá. Listo. Entonces, realmente ya esta parte de acá, como sabemos que esto es el operador número, esto queda muy fácil, simplemente sacamos esto y nos da e a la menos beta h barra omega 0 por el autovalor del operador número, sencillito. Y nos queda simplemente saber que es e a la gamma a daga actuando sobre ese bra, que en esencia ya es este problema de acá. Esto sería como un e a la gamma a daga actuando sobre este bra de n. Y aquí nos queda e a la beta a actuando sobre este ket de n, ¿cierto? Entonces, y así podemos expresar ya la función de correlación como la vemos acá, ¿cierto? Entonces, a ver, acá tenemos la constante, digamos, que habíamos cargado durante todo el procedimiento. Esto es lo que sacamos ahorita para afuera cuando teníamos a la menos beta h barra omega sub 0 a daga A, pues no problem. Y esta parte es la que teníamos en la función de partición. Recuerden que la función de partición z nos dio 1 sobre e a la beta h barra omega 0 por la función de distribución de Bose-Einstein. Lo que hicimos acá simplemente fue pasar este exponencial con exponente negativo. Esto es lo que nos dio acá. De todas formas, nos sigue quedando este término de acá, ¿cierto? Entonces ahí la pregunta es, ¿qué hacemos con el término? Entonces, para poder trabajar con ese término, resulta que, digamos que no es, por lo menos no es claro a priori qué es lo que uno tiene que hacer. Hay que hacer alguna cosita por ahí, alguna trampita. Entonces vamos a pensar en los polinomios de Laguerre. Y por eso es que estas diapositivas, ustedes son físicos, no creo que tengan problema con eso, pero eh, las otras personas con las que yo estaba discutiendo estos problemas, digamos que no veían esto con mucha claridad. Entonces había que hacer un repaso.
Y esencialmente, bueno, yo creo que Laguerre lo hice antes, comenzando la clase. Entonces, ¿qué era lo importante de los polinomios de Laguerre? Bueno, entonces varias cosas son importantes de los polinomios de Laguerre. Entonces tenemos, primero que todo, tenemos esta propiedad de los polinomios de Laguerre, que es que dice que la sumatoria de lambda la n por el enésimo polinomio de Laguerre es igual a 1 sobre lambda, 1 sobre 1 menos lambda por e a la lambda x sobre 1 menos lambda, o más bien e a la menos lambda x sobre 1 menos lambda. Entonces es una propiedad importante que debemos de utilizar, ¿cierto? Entonces, esta es la propiedad definitoria, o este es el generador de los polinomios de Laguerre. Y esta es una propiedad importante de los polinomios de Laguerre, que los polinomios de Laguerre se pueden expresar como la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de este coeficiente binomial por menos 1 a la k sobre k factorial por x a la k. Entonces, esencialmente, vamos a utilizar algunas de esas cositas en lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, ¿qué tenemos? Simplemente vamos a reescribir algunas cosas. Entonces, primero vamos a considerar este valor esperado acá, bra de n, por este e a la gamma a daga, por este e a la beta a, actuando sobre el ket de n. Listo. Vamos simplemente a mirar eso y ahora vamos a recordar lo que habíamos dicho del oscilador armónico al principio de la clase. Como estos operadores a daga ya satisfacen el álgebra de un oscilador armónico, entonces vamos a tener que hacer, digamos, ahí algunas cositas con estos operadores. Entonces, a actuando sobre n, nosotros sabíamos que simplemente nos daba esta raíz de n por n. Entonces ahora simplemente vamos a construir, perdón, esto es n menos 1. Entonces vamos a construir que da al cuadrado actuando sobre n nos da raíz de a n, raíz de n por a actuando sobre n menos 1. Entonces sacamos un n menos 1 de ahí, nos da raíz de n por n menos 1 actuando sobre n menos 2. Y esencialmente esto es n factorial sobre n menos 2 factorial actuando sobre n menos 2. Podemos hacerlo para el caso de a al cubo actuando sobre n. Esto es igual a raíz de n por al cuadrado actuando sobre n menos 1, que es n o raíz de n por n menos 1 por a actuando sobre n menos 2. De acá salió un n menos 2 para acá. O sea, nos queda autovalor raíz de n por n menos 1 por n menos 2 por el ket de n menos 3. Y todo esto es la raíz de n factorial sobre n menos 3 factorial por el ket de n menos 3. Ahora, ¿qué pasa si usted lo hace m veces? Como para generalizar. Si usted lo hace m veces, entonces le queda raíz de n por a la m menos 1, ¿cierto? Actuando sobre el ket de n menos 1. Después saca de aquí un n menos 1 que coloca acá y le queda a m menos 2 actuando sobre n menos 2. Usted lo puede hacer de manera sistemática, así, hasta usted llegar a la conclusión que si usted actúa m veces con un operador de destrucción sobre un estado de Fock, le queda la raíz de n factorial sobre n menos m factorial por el ket de n menos m. Naturalmente, cuando m es mayor que n, entonces usted digamos que está aniquilando todo el sistema porque usted está aniquilando el vacuum también, ¿cierto? Entonces, ahora, teniendo esto en cuenta, ya nosotros podemos devolvernos y mirar a ver este E a la beta A, ojo al gol, actuando sobre N, que sería la suma sobre, desde K igual a 0 hasta más infinito, de 1 sobre K factorial beta a la K por a la K actuando sobre N. Entonces ya esta parte ya sabemos cuánto es. Sabemos que es la raíz de N factorial
sobre n menos k factorial actuando sobre el ket de n menos k, ¿sí o sí? Entonces, simplemente podemos elaborar un poquito. Entonces, si nosotros tenemos e a la phi de t, donde phi es una función del tiempo cualquiera, por a la n, hacemos lo que yo acabo de hacer ahí, sacamos la expansión de Taylor, esta parte de acá la aislamos un poquito, la colocamos por acá, y ya vemos que esta parte de acá la podemos expresar usando esta formulita a la que hemos llegado, que es la raíz de n factorial sobre n menos k factorial, actuando sobre el ket n menos k, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, entonces realmente estamos bien ahí. Esto es lo único que necesitamos. Ahora vamos a mirar a ver qué pasa en el otro lado, ¿cierto? Entonces vamos a mirar qué es lo que tenemos nosotros en ese bracket. En este bracket, esencialmente, entonces nosotros tenemos que esto que tenemos acá, por ejemplo, realmente aquí los dos exponenciales tienen qué signo. Ambos los exponentes de esas exponenciales tienen signo menos. Aquí tienen signo más, ¿cierto? Si usted le saca el complejo conjugado a esto y le cambia de signo, le da lo que tiene acá, ¿cierto? Entonces, esencialmente, eso es lo que estamos haciendo. Estamos sacando el complejo conjugado acá, entonces daría e a la phi asterisco y le cambiamos de signo para que dé e a la menos phi asterisco, pero ahora le colocamos a daga. Y vamos a mirar qué da eso sobre el bra de n, ¿cierto? Que ya sabemos, porque ya sabemos que da a sobre el ket de n y por el álgebra dual del espacio de Hilbert, entonces queda a daga a la m actuando sobre el bra de n, ¿cierto? Entonces, hacemos la tarea, expandimos en Taylor y por lo tanto nos queda lo siguiente, 1 sobre q factorial menos 1 a la q por phi asterisco de t a la q, este factor de acá, raíz de n factorial sobre n menos q factorial, todo actuando sobre el bra de n menos q. Ahora, cuando nosotros entonces nos preguntamos qué será el valor esperado de menos phi asterisco a daga por e a la phi a entre el bra y el ket de n, después vamos a llegar como a una vaina de estas, ¿cierto? Y reemplazamos cada cosa. ¿Cómo nos queda? Si ustedes siguen el cálculo que yo estoy haciendo, realmente acá, esto lo que tenemos acá es bra de n menos q, que es de n menos k, ¿cierto? Entonces, tenemos el producto de estos dos factores con raíz, tenemos el 1 sobre k factorial, el 1 sobre q factorial, tenemos el menos 1 a la q, y tenemos el producto de phi asterisco a la q y de phi a la k. Entonces, si reorganizamos esto un poquito y notamos que debido a la ortonormalidad de los estados de Fock, n menos q o el bracket entre n menos q y n menos k es solamente diferente de 0 cuando q es igual a k y que es igual a 1 por ortonormalidad. Decimos que eso es un delta de qk, ¿cierto? Entonces, así con este delta de qk que tenemos acá, implementamos una de las sumatorias. Nos queda 1 sobre k factorial por 1 sobre k factorial menos 1 a la k. Esto nos da un cuadrado, se nos va la raíz, nos queda n factorial sobre n menos k factorial por la magnitud de phi de t a la 2k. Mejor dicho, más de lujo no nos puede haber dado. ¿Qué nos da? Nos da la suma, ¿cierto? Nos da la suma de un coeficiente binomial por menos 1 a la k sobre k factorial por algo que es phi de t
al cuadrado todo a la k. Pues naturalmente nos da un polinomio de Laguerre, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, lo que nosotros podemos hacer es simplemente expresar este valor esperado como el polinomio de Laguerre de phi del módulo de phi al cuadrado, y sabemos que phi es simplemente lambda sobre h barra omega 0 e a la menos i omega 0 t prima menos e a la menos i omega 0 t y todo al cuadrado porque es el módulo al cuadrado. Entonces, así, de una manera más o menos simplificada, entonces podemos comenzar a expresar esta función de correlación que tenemos acá de esta forma en términos de la suma de unos polinomios de Laguerre, digamos, weighted, ¿cómo se dirá weighted en español? Ponderados, ¿cierto? Ponderados por este e a la menos beta h barra omega 0n, ¿cierto? Entonces ahora, ¿qué tenemos? Pues tenemos un pequeño problema que no es tan problema porque tenemos estas identidades de la suma de los polinomios de Laguerre, así como tenemos, por ejemplo, cuando pensamos en electrodinámica, también tenemos esa suma que el 1 sobre R menos R' se puede expresar como una suma de algo por unos polinomios de Legendre, ¿cierto? Entonces, algo parecido acá podemos hacer con esta suma de E a la menos algo por los polinomios de Laguerre. Acuérdense que eso se los acaba de mostrar ahorita en una identidad, que es en esencia esta de acá. ¿Quién es? Ahora, ¿quién es gamma entonces? Gamma es igual a E a la menos beta h barra omega 0. ¿Sí o no? ¿Quién es X? X lo tenemos acá. Entonces, ¿quién es esta suma? Pues vamos a ver. Entonces, elaborando, tenemos 1 sobre 1 menos gamma, que es lo que tenemos acá. E, ¿cierto? Tenemos por menos gamma, por X, 1 menos gamma, ¿cierto? Entonces, acá simplemente partimos esto. Este lo sacamos de acá con un cuadrado que lo tenemos acá. Este lo bajamos con signo, con exponente positivo y multiplicamos acá, por eso este ya tiene signo positivo y este es 1. Y este simplemente lo colocamos en términos de un número por su conjugado porque es la magnitud al cuadrado, sin problema. Hacemos ahí ese producto, nos queda esto, donde esto de acá simplemente es la distribución de Bose-Einstein y esta de acá es 1 sobre esto, es la distribución de Bose-Einstein también. Entonces, ¿qué tenemos? Ahora, esta suma de acá, de estos polinomios de Laguerre ponderados por esa e a la menos beta h barra omega 0n, nos queda de esta forma que tenemos acá, que acá no se ve también, pero esto simplemente sea la i omega 0 t menos t'. Eso es todo. Veamos que de alguna forma hemos llegado a lo siguiente. Este a de t menos t' es una función de correlación que depende de la diferencia de t y de t'. Esto va a ser de lujo, porque esto nos va a permitir utilizar la transformada de Fourier de alguna forma. Entonces, vamos a elaborar este término que tenemos acá un poquito más. Vamos a decir que esta parte de acá que tenemos simplemente es, lo que tenemos ahí es sí, un polinomio en azulito que queremos elaborar. Entonces, nosotros aquí podemos elaborar de esta forma y nos queda que esto es 1 más Bose-Einstein que multiplica a 1 menos e a la menos i omega 0 t menos t' más Bose-Einstein que multiplica a 1 menos e a la i omega 0 t menos t'. De esta forma, nosotros arribamos a esta expresión final para la correlación
entre los tiempos t y t' para los operadores chi de t y chi daga de t', que nos representan realmente la propagación de los bosones entre el tiempo t' y t, ¿cierto? Entonces, eso es esencialmente lo que nosotros tenemos ahí. Ahora vamos a recordar, vamos a volver a la función de Green. Vamos a volver a la función de Green para los electrones. Función de Green para los electrones. Los electrones, no sé cómo se dirá dressed en español. A ver. Dressed. Como dressed boson, dressed electron, dressed states. ¿Quién me puede colaborar ahí? ¿Vestidos, profe? Pues yo estaba buscando como una palabra más técnica, pero digamos que al no haber más, entonces podemos, sí, electrones revestidos, coloquémosle así. Que es esencialmente que tengo una función de Green, que es el producto de una función solo de electrones, por la función de correlación que viene de los bosones. La pregunta del millón que uno se hace y cuando se trabajan en este tipo de papers que nosotros nos hacemos es la siguiente. ¿Qué es lo que le hace esta a los electrones? Es decir, tenemos un sistema de dos niveles, spin up, spin down, por ejemplo, ¿cierto? Y por ahí hay un modo fotónico que se absorbe y que se emite con cierta regularidad. Y queremos saber eso, ¿qué le está haciendo a los electrones? Esto es una pregunta importante y realmente esto tiene unas consecuencias bastante interesantes. Entonces, es lo que tenemos acá. Ahora vamos a mirar esto en el dominio de Fourier, ¿cómo se ve? Naturalmente, si escribimos la transformada de Fourier para esto, como ya sabemos que A de t, t' realmente depende de la diferencia entre los tiempos, eso es una de las conclusiones más importantes. Entonces, nosotros, como no hay ninguna interacción en el hamiltoniano que nos, digamos, que nos pistee de que la función de Green para los electrones no va a depender de t menos t'. Entonces, la colocamos a depender también de t menos t'. Esto por e a la i omega t menos t' por dt menos t'. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elaborar esto de acá, que tenemos acá, vamos a elaborar un poquito para introducirlo acá. Entonces, realmente cuando nosotros lo elaboramos, nosotros vamos a obtener lo siguiente, que esto es, este término es simplemente esta parte, que es una parte que es independiente de t menos t', más esta otra parte que depende de dos términos que a su vez dependen de t menos t'. Entonces, esencialmente, este correlador nos queda así, ¿cierto? Entonces, lo podemos separar porque esto es un E. Esto aquí lo que tenemos es un E. A ver. Miremos una cosa. ¿Qué tenemos aquí? Sí, aquí tenemos es un E a la A por E a la beta. Y esto es E a la alfa más beta. Esto es lo que tenemos acá. Lo separamos. Y ya cuando introducimos esto en la función de Green, esto que es independiente de omega,
lo sacamos y nos queda E a la esto por esto, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a mirar cómo podemos, digamos, elaborar esto un poquito. De ahí es donde viene la identidad de Jacobi-Unger, que es la que les introduje al principio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger esta parte de acá y la vamos a elaborar. Entonces simplemente vamos a definir T menos T' como tau. Vamos a factorizar acá Bose-Einstein. Nos queda esto de esta forma, ¿sí o no? Y podemos ver que 1 más Bose-Einstein sobre Bose-Einstein lo podemos elaborar como tenemos aquí en la parte inferior. Bueno, entonces, ¿qué nos queda? Esto es igual a E a la beta H barra omega 0. Bueno, entonces esto se cancela con esto, este menos 1 con este 1, bueno, ¿cierto? Y de acá, entonces nosotros podemos simplemente ver que la raíz de esto, es igual a E a la beta H barra omega 0 sobre 2, ¿cierto? Eso es realmente lo que queríamos demostrar ahí. Entonces, realmente cuando nosotros elaboramos esto así, ¿qué hacemos? Cogemos este E a la beta H barra omega 0, lo expresamos como E a la beta H barra omega 0 medios por E a la beta H barra omega 0 medios. Ahí no hicimos nada. Y este 1 que tenemos acá es E a la beta H barra omega medios por E a la menos beta H barra omega medios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos queda esto acá? Nos queda E a la beta H barra omega medios por E a la menos I omega 0T por E a la menos beta H barra omega medios por E a la I omega 0 tau, sabiendo que hemos sacado este de acá como factor común y lo colocamos acá y digamos que no hemos hecho nada más. Nos quedan estos dos factores acá, que son E a la I omega 0 tau más I beta H barra omega 0 medios. Y lo mismo más E a la menos I omega 0 tau más I beta H barra omega 0 medios. Nosotros podemos observar acá, esto es un coseno, ¿cierto? Coseno de omega 0 tau más I beta H barra omega 0 medios, ¿cierto? Aquí es donde podemos utilizar la expansión de Jacobi-Unger, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos, esto es E a la un coseno por una constante, ¿cierto? Entonces, eso es esencialmente lo que nosotros tenemos. Tenemos acá este exponencial E a la toda esta constante, digamos la gamma, por este coseno de acá, llamémoslo teta. Por lo tanto, podemos expresar esto como la suma de unos polinomios modificados de Bessel, ¿cierto? Por una exponencial. Digamos, por un f de x, pues, ¿cierto? Entonces, es esencialmente lo que vamos a hacer acá. Tenemos esto. Utilizamos Jacobi-Unger en esta parte de acá que tenemos e a la una constante por un coseno que sí depende de tau, ¿cierto? Entonces aquí lo que estamos haciendo es que simplemente estamos elaborando, entonces Jacobi-Unger, esos polinomios generalizados de Bessel dependen de este parámetro que tenemos acá. Aquí tenemos este E a la IN omega 0 tau más I beta H barra omega 0 sobre 2. Este N es el número entero que viene de la expansión de Jacobi-Unger. Y acá tenemos otra exponencial. Si nosotros cogemos y partimos esta exponencial en 2 y después la multiplicamos con esta otra, entonces por acá nos queda E a la I que multiplica a omega más N omega 0. Este término es importante. Ojo con este término, este omega más N omega 0 nos va a decir, nos va a dar una propiedad fundamental de la física de este sistema de electrones cuando está en presencia de modos bosónicos. Listo. Este otro se queda por acá volando. Entonces, realmente, lo que nosotros tenemos
es que, a ver, en esta parte de acá, vamos a borrar un poquito esto. En esta parte de acá tenemos la suma de unos polinomios de Bessel. Aquí hay un número, o sea, el argumento de polinomio de Bessel depende de Bose-Einstein, depende de la constante de interacción entre electrones y bosones y depende de esta exponencial de acá. Entonces, no hay problema. Y este de acá es simplemente una constante por la que estamos multiplicando esto. Entonces, no hay, ahora, pero esta de acá, como ustedes pueden ver, en esencia, es la transformada de Fourier de la función de Green sin estar revestida. Yo no estoy seguro que eso se diga así, pero pues traten más o menos de entender qué es lo que yo trato de decir. No estoy seguro que diga revestida ni nada de eso, pero es posible que diga así también. Entonces, esta K, sigma, sigma prima de tau, es la función de Green sin bosones. Listo. La función de Green completamente desacoplada. Ahora, esto K sub sigma, sigma prima de tau por E a la I que multiplica a omega más N omega 0 tau de tau. Esto en esencia simplemente es la transformada de Fourier de esa función de Green pero evaluada en omega más N omega 0. Así lo que nosotros obtenemos al final es que tenemos una función de Green total, es decir, la función de Green revestida, es E a la algo, donde ese factor que nosotros tenemos ahí al frente depende de la temperatura, porque tenemos la función de Bose-Einstein, ¿cierto? Que multiplica a la suma de estos armónicos de Bessel por este E a la menos beta H barra omega 0 sobre 2 por esta función de Green desplazada en N omega 0. Entonces, realmente, ¿qué es lo interesante de acá? Lo que nosotros tenemos es la suma de las funciones de Green desplazadas en N omega 0 hacia arriba y hacia abajo de omega, ¿cierto? O hacia la izquierda y hacia la derecha de omega. Pero ponderadas por unos armónicos dados por la función modificada de Bessel y esta otra exponencial de acá, donde estos armónicos van a determinar la amplitud o la magnitud de la función de Green en cada uno de esos puntos, ¿cierto? Y naturalmente, si yo hago esto retardado, y entonces acá le sumo un I, eta o un I delta, entonces puedo hallar una densidad de estados que se va a ver mucho como lo que les voy a dibujar. Vamos a tener para n igual a 0, vamos a tener una función de Green como de este estilo. Por ejemplo, para n igual a 1, vamos a tener una función de Green como de este estilo. Ahora con menos amplitud, porque esta va a ser la amplitud de la función de Bessel modificada para n igual a 1. Para n igual a 2, vamos a tener otra función de Green desplazada en 2 omega 0, ¿cierto? Pero con menos amplitud. Ahora, para n igual a 3, para n igual a 4, ¿cierto? Y lo mismo hacia la izquierda. Pues hacia la izquierda vamos a tener la misma dinámica. Entonces, este tipo de comportamiento de la función de Green en omega, que está dada por esa superposición, es decir, esa superposición existe única y exclusivamente por una razón, por el parámetro de interacción entre fermiones y bosones. Cuando ese parámetro de interacción es 0, el único armónico de Bessel que es diferente de 0 es para n igual a 0, el resto son 0.
Y cuando eso se cumple, realmente la única componente, la única contribución que tenemos es G de omega. O en este caso, como lo habíamos escrito, solamente tenemos K de omega. K sigma, sigma prima de omega. K sigma, sigma prima de omega más omega 0, más 2 omega 0, más 3 omega 0. Todos esos armónicos correspondientes a esas traslaciones de la función de Green son 0. Ahora, este comportamiento que nosotros podríamos ver en la densidad de estados si obtenemos 1 menos 1 sobre pi por la parte imaginaria de la función retardada de Green. Si obtenemos esta parte, obtendríamos una función espectral que luciría más o menos como así. ¿Cierto? Tendríamos como algo. Cada uno de estos picos se llama las bandas laterales. ¿Y qué representa eso? Representa que para ese valor de frecuencia o de energía, realmente existe un estado que los electrones puedan ocupar. Esa es la física del problema, esa es la física interesante. Eso es lo que hace esto. Ahí hay un estado que los electrones puedan ocupar. Por lo tanto, física. ¿Cuál es la física de este problema tanto para fonones como para fotones? Tenemos dos estados. Coloquémoslo, simplemente hagámoslo para un spin. Entonces, simplemente esto es para un spin arbitrario sigma. Y tenemos por acá un campo electromagnético cuantizado que va a emitir un fotón y va a emitir un fotón, ¿cierto? O también va a absorber un fotón, absorbe un modo o emite un modo, ¿cierto? Cuando nosotros desacoplamos estos dos sistemas bosónicos y fermiónicos, los desacoplamos a costa de que ya ese sistema de un solo nivel se convierte en un sistema de infinitos niveles hacia arriba y hacia abajo de su nivel fundamental omega 0, donde en cada uno de esos niveles va a existir una probabilidad diferente de 0 para que ese nivel sea ocupado. Es decir, va a haber una densidad de estados ahí. Puede que ya cuando estamos muy lejos en unas bandas laterales supremamente lejanas, entonces ya la probabilidad disminuya tanto que digamos que la probabilidad para que ese nivel de energía sea ocupado, para que ese estado sea ocupado, simplemente es despreciable. Pero entonces, esto es lo que hace un modo. Esto es un solo modo bosónico sobre un electrón. Realmente expande el espacio de Hilbert de ese solo electrón de forma tal que ya van a haber unas probabilidades diferentes de 0 para que ese electrón ocupe diferentes estados cuánticos, solamente debido a la interacción con ese fotón. Listo. Entonces yo creo que esto por aquí podemos parar. Ya esto es más o menos lo que teníamos establecido para el día de hoy.